La Constitución Española de 1978, estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. 1. La Constitución Española, estructura y contenido. Tras el cambio de régimen político ocurrido en 1975, se hace necesaria la creación de una ley suprema y legítima que establezca los principios y valores que han de servir de base al nuevo Estado democrático. Con la aprobación de la Constitución Española por las Cortes de 1978, se cumplen los objetivos anteriormente mencionados. La Constitución Española de 1978 fue aprobada por los plenos del Congreso y del Senado el día 31 de octubre de 1978, por abrumadora mayoría. Fue ratificada mediante referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. El 27 de diciembre de 1978, en una sesión conjunta de ambas cámaras, fue sancionada y promulgada por el Rey. El 29 de diciembre de 1978 se publicó en el BOE y entró en vigor. Primera Reforma Constitucional, 1992. La primera reforma constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión y pasivo referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. El 7 de febrero de 1992 se firmó en Maastricht el Tratado de la Unión Europea por el que, entre otros, se modificaba el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. El artículo 8b de este, prescribiría, tras la aprobación del Tratado de Maastricht, que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida. El 27 de agosto de 1992, el Rey sancionó una reforma de la Constitución, dando una nueva redacción al apartado 2 del artículo 13, referente al derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales que, a partir de la misma, ha pasado a ser activo y pasivo. Segunda Reforma Constitucional, 2011. La segunda reforma constitucional consistió en sustituir íntegramente el artículo 135. A decir de los firmantes de la iniciativa en su exposición de motivos, en el contexto de una profunda y prolongada crisis económica se hacen cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera. La estabilidad presupuestaria adquiere un valor estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado. Por otra parte, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro tiene como finalidad prevenir la aparición de déficits presupuestarios excesivos, dando así confianza en la estabilidad económica de dicha zona. La reforma del artículo 135 de la Constitución persigue garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las administraciones públicas, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social. El 27 de septiembre de 2011, el Rey sancionó una reforma de la Constitución, dando una nueva redacción al artículo 135, que persigue garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. 1.1 Características CE 1978. Dentro de las características fundamentales de la Constitución, podemos señalar las siguientes. Es una Constitución escrita, siguiéndose así el camino iniciado en las constituciones norteamericana y francesa. Es una Constitución extensa, 169 artículos, la más larga de nuestra historia, después de la Constitución de Cádiz de 1812 la Pepa. Es una Constitución rígida, requiere un procedimiento especial de reforma, agravado cuando se trate de alterar determinados principios básicos. Es una Constitución monárquica. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Es una Constitución integradora o consensuada, de compromiso entre las distintas fuerzas políticas. Es una Constitución democrática, la CE califica a España como un Estado social y democrático de derecho. Es una Constitución descentralizadora y positivizadora de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 1.2 Estructura y contenido de la Constitución. Estructura de la CE de 1978. Un preámbulo. 169 artículos, distribuidos en un título preliminar y 10 títulos numerados.
4 disposiciones adicionales. 9 disposiciones transitorias. Una disposición derogatoria. Una disposición final. Material. Se distinguen en nuestra Constitución dos partes bien diferenciadas. Parte dogmática. En esta parte se incluye el título preliminar, donde se contienen los principios básicos del Estado, y el título primero, en el que se reconocen los derechos fundamentales y libertades de los españoles, se garantiza su cumplimiento y ejercicio y se definen los principios que inspirarán la política económica y social del gobierno. Parte orgánica. En este apartado se establece la regulación de los principales poderes del Estado y sus relaciones entre sí. A excepción de los títulos preliminar y primero, antes vistos, el resto de los títulos conformarían la denominada parte orgánica. Contenido. El contenido de los 11 títulos en que se divide la CE es el siguiente. Título preliminar, Principios generales, arts 1 al 9. Incluye los principios básicos en los que se sustenta el Estado español. Título y 2 puntos de los derechos y deberes fundamentales, arts 10 al 55. Con 45 artículos, este es el título más amplio de nuestra Constitución. A lo largo de su articulado se reconocen y garantizan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como la posible suspensión de los mismos. Está dividido en 5 capítulos, sirviendo el artículo 10 de pórtico al mismo. Capítulo primero, de los españoles y los extranjeros, arts 11 al 13. Capítulo segundo, derechos y libertades, arts 14 al 38. Está dividido en 2 secciones. O sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, arts 14 al 29. O sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, arts 30 al 38. Capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica, arts 39 al 52. Capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículo 53 y 54. Capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. Título 2, de la Corona, arts 56 al 165. Regula la figura del rey, sus funciones, juramento, la sucesión de la corona, la regencia, la tutela del rey, el refrendo de los actos del rey y el presupuesto y organización de la Casa Real. Título 3, de las Cortes Generales, art. 66 al 96. Establece la composición, organización y atribuciones de las Cortes Generales. Regula el procedimiento de elaboración de las leyes, el estatuto de los parlamentarios y el régimen de los tratados internacionales. Está dividido en 3 capítulos. Capítulo primero, de las cámaras, art. 66 al 80. Capítulo segundo, de la elaboración de las leyes, arts. 81 al 92. Capítulo tercero, de los tratados internacionales, arts. 97 al 107. Título 4, del gobierno y la administración, arts. 97 a 107. Regula la composición y funciones del gobierno, el nombramiento y cese del presidente, vicepresidentes y ministros, así como su responsabilidad criminal. Con respecto a la administración, establece sus principios de actuación y organización, el control jurisdiccional y la responsabilidad patrimonial de la misma. Regula el Consejo de Estado como órgano supremo de carácter consultivo. Título V. 2 puntos de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, arts. 108 al 116. Establece la responsabilidad del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, regula la cuestión de confianza, la moción de censura, la dimisión del Gobierno y la disolución de las cámaras. Asimismo, reconoce el derecho de información de las cámaras a través de interpelaciones y preguntas, y regula los estados de alarma, excepción y sitio. Título 6, del Poder Judicial, arts. 117 al 127. Regula los principios básicos del Poder Judicial, principio de independencia judicial, de inamovilidad de jueces y magistrados, de exclusividad jurisdiccional y de unidad jurisdiccional, la colaboración con la justicia gratuita, la publicidad y oralidad de las actuaciones judiciales, la indemnización del Estado por error judicial, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, la acción popular, etc. Título 7, Economía y Hacienda,
arts. 128 al 136. Este principio establece el principio de subordinación de la riqueza al interés general, el principio de legalidad en materia tributaria y los principios básicos del régimen jurídico de los bienes de dominio público de los comunales. Regula el Tribunal de Cuentas y el régimen de elaboración de los presupuestos del Estado. Reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, la participación de los trabajadores en la seguridad social y la actividad de los organismos públicos, así como la posibilidad de planificación de la actividad económica. Título 8, de la Organización Territorial del Estado, arts. 137 al 158. Regula los principios de organización territorial del Estado, la administración local y las comunidades autónomas. Está dividido en 3 capítulos. Capítulo primero, Principios Generales, arts. 137 al 139. Capítulo segundo, de la Administración Local, arts. 140 al 142. Capítulo tercero, de las Comunidades Autónomas, arts. 143 al 158. Título 9, del Tribunal Constitucional, arts. 159 al 165. Regula la composición, estatuto y nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, las competencias y funciones del mismo, la legitimación para la interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo y la cuestión de inconstitucionalidad. Título X. De la Reforma Constitucional, arts. 166 a 169. Establece el procedimiento de reforma de la Constitución así como los límites temporales para efectuarla. 2. Los derechos y deberes fundamentales. Una de las aportaciones más importantes de la Constitución es el establecimiento de una completa y exhaustiva tabla de derechos y libertades de los ciudadanos y de los mecanismos para su protección. Casi todos ellos se encuentran en el título I, el más extenso, aunque otros aparecen de forma dispersa por todo el texto constitucional. Título I, de los derechos y deberes fundamentales, arts. 10 al 55. Capítulo 1, de los españoles y de los extranjeros, artículo 11, 13. Capítulo 2, derechos y libertades, artículo 14 a 38. O sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 14, 29. O sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículo 30, 38. Capítulo 3, de los principios rectores de la política social y económica, artículo 39 a 52. Capítulo 4, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículo 53, 54. Capítulo 5, de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. En la estructura del título I, de los derechos y deberes fundamentales, arts. 10 al 55, se pueden distinguir grandes grupos de derechos y libertades, tal y como los clasifica la Constitución. 1. Derechos fundamentales y libertades públicas. Encabezando el capítulo 2, está el artículo 14 que dispone que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Seguidamente se recogen los derechos fundamentales y libertades públicas en la sección primera del capítulo 2 del título 1 y son, sin duda, los más importantes. Podemos distinguir a derechos fundamentales, dentro de los cuales se distinguen los derechos de ámbito personal, los derechos de la esfera privada y los derechos de participación. Derechos de ámbito personal. El derecho a la vida, artículo 15. El derecho a la integridad física y moral, artículo 15. El derecho a la libertad ideológica y religiosa, artículo 16. El derecho a la libertad y seguridad, artículo 17. Derechos de la esfera privada. El derecho a la vida privada, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, artículo 18.1. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2. El derecho al secreto de las comunicaciones, artículo 18.3. El denominado derecho a la libertad informática, artículo 18.4. El derecho a la libertad de circulación, artículo 19. Derechos de participación. El derecho a una comunicación pública y libre, artículo 20. El derecho de reunión,
artículo 21. El derecho de asociación, artículo 22. El derecho de participación política, artículo 23. El derecho de jurisdicción, artículo 24. El derecho de petición, artículo 29. B. Libertades públicas. Son auténticos derechos subjetivos que la Constitución atribuye directamente al individuo. Comprende los siguientes. El derecho de sindicación, artículo 28.1. El derecho a la huelga, artículo 28.2. El derecho a la educación, artículo 27. Dos derechos y deberes de los ciudadanos. Se recogen en la sección segunda del capítulo 2 del título I, arts 30, 38. Algunos de ellos son a la vez. A derechos deberes, como el derecho y el deber de defender a España, artículo 30. B. Derechos libertades, como el derecho de propiedad privada y a la herencia, artículo 33. El derecho a la negociación colectiva, artículo 37.1. El derecho a la libertad de empresa, artículo 38. El derecho al trabajo, artículo 35. El derecho a contraer matrimonio, artículo 32. El derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo, artículo 37.2. El deber de contribuir a los gastos públicos, artículo 31. Tres principios rectores de la política social y económica. Se recogen todos ellos en el capítulo 3 del título I y constituyen la base del Estado social. Su objetivo último es lograr una mayor justicia social y se configuran como derechos sociales. Están dotados del menor nivel de protección y podemos diferenciar aquellos que protegen a determinados colectivos, familia, trabajadores, juventud, disminuidos, personas de la tercera edad, consumidores y usuarios. Aquellos que protegen distintos ámbitos, progreso económico y distribución de la renta, seguridad social, salud, cultura, medio ambiente, vivienda. 4. Las garantías de los derechos y libertades. A la máxima protección. Recaen los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el artículo 14, principio de igualdad, y en la sección primera del capítulo del título 1. Los medios de protección son: 1. Un procedimiento preferente, especial y sumario, igual muy rápido y expeditivo, ante la jurisdicción ordinaria, artículo 53.2. 2. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se aplica también al derecho a la objeción de conciencia, reconocido en el artículo 30. 3. El desarrollo de estos derechos solo puede hacerse por ley orgánica. 4. Vía Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. B. Un nivel medio de protección. Corresponde a los derechos y deberes de los ciudadanos reconocidos en la sección segunda, del capítulo 2. Los mecanismos de protección son: 1. Les corresponde la protección jurídica general que consagra el artículo 24.1. 2. Vinculan a todos los poderes públicos en sus actuaciones, que siempre habrán de respetarlos. 3. Solo puede regularse su ejercicio mediante ley ordinaria de las Cortes Generales que debe respetar su contenido esencial. Calle el mínimo nivel de protección. Corresponde a los principios rectores de la política social y económica del capítulo 3, título IC, cuyo reconocimiento no puede ser solicitado ante un tribunal, salvo que una ley lo establezca. Don otros medios de protección. 1. El defensor del pueblo. 2. El Ministerio Fiscal. 3. El control parlamentario de la acción del gobierno, artículo 66.2. 5. La suspensión de los derechos y libertades. Título 1, en su capítulo 5, artículo 55, regula dos supuestos de suspensión de estos derechos. 1. Estados de alarma, excepción y sitio. 2. Suspensión en supuesto de bandas armadas y elementos terroristas. 3. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 3.1. El Tribunal Constitucional viene regulado en el título 9, arts 159 a 165, inclusive, y por su ley orgánica febrero de 1979, de 3 de octubre, LOTC, en adelante. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución,
independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la CE y a la presente LOTC. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Composición: se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, de sus miembros. 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 3/5. 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Son designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. La condición de miembro del Tecnecio es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros de este tribunal tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Organización. El Tribunal Constitucional se organiza a través de las figuras del presidente, el Pleno, las salas y las secciones. El presidente ostenta la representación del mismo, será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de 3 años, artículo 160c. Sus competencias están establecidas en el artículo 15 LOTC. El Pleno está integrado por todos los magistrados del tribunal. Lo preside el presidente del tribunal y, en su defecto, el vicepresidente y, a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad, artículo 6 LOTC. Las salas son 2, compuestas cada una por 6 magistrados nombrados por el tribunal en pleno. Por regla general el presidente del tribunal lo es también de la sala primera y el vicepresidente presidirá la sala segunda. Las secciones están compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y 2 magistrados. Funciones. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer 1. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. 2. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas relacionados en el artículo 53. 2. Comunidad Europea. 3. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las CCAA o de los de estas entre sí. 4. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. 5. De los conflictos en defensa de la autonomía local. 6. Del control previo de constitucionalidad en los casos previstos en la Constitución, supuesto previsto sobre los tratados internacionales, art. 95c. 7. De las impugnaciones previstas en el número 2 grados del artículo 161 Comunidad Europea. Artículo 161.2 Comunidad Europea. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Asimismo, el Tecnecio podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios. Legitimación para comparecer. Según el artículo 162, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. Amparo. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. El defensor del pueblo. El Ministerio Fiscal. 3.2. El defensor del pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero c,
a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales, ejerciendo las funciones que le encomienda la CE y la Ley Orgánica marzo de 1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, LODP, en adelante. Será elegido por las Cortes Generales por un periodo de 5 años, correspondiendo la elección a los plenos de ambas cámaras, a propuesta de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Defensor del Pueblo. Podrá ser elegido cualquier español mayor de edad, que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, correspondiendo su acreditación como tal a los presidentes del Congreso y del Senado y publicándose el nombramiento en el BOE. Prerrogativas e incompatibilidades. No está sujeto a mandato imperativo alguno, sin que pueda recibir instrucciones de autoridad alguna, desempeñando sus funciones con autonomía y según su criterio. Goza, asimismo, de inviolabilidad en razón de las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de sus competencias como tal. En los demás casos no puede ser detenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo su procesamiento a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Su condición es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Competencias. Tiene competencias para a. Iniciar y proseguir de oficio o a instancia de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 y el respeto debido a los derechos proclamados en el título primero. b. Supervisar por sí mismo, de oficio o a instancia de parte, la actividad de las comunidades autónomas en el ámbito de su competencia, coordinando sus funciones con los órganos similares de las mismas, a los que podrá solicitar su cooperación. c. Tramitar quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia. d. Velar por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución en el ámbito de la Administración militar. e. Interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la CE y en la LO febrero de 1979, de 3 de abril, del Tribunal Constitucional. f. Formular, con ocasión de sus investigaciones, a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. g. Dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas. Y en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo estará asistido por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que podrá delegar sus funciones, y que le sustituirán en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. 4. El Poder Judicial. La Constitución, que sólo califica como poder al de los jueces, trata, en su título 6, del Poder Judicial, regulándolo en los arts. 117 a 127, ambos inclusive, siendo desarrollado por varias leyes, entre las que destacan la LOPI 1985, y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, LDPJ, de 1988 y la Ley de Ordenación de la Jurisdicción Militar de 1987. Estudiando los preceptos que la Constitución dedica al Poder Judicial podemos establecer los siguientes principios constitucionales básicos. Principio de independencia, inamovilidad y de responsabilidad de los jueces. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley, artículo 117.1. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley, artículo 117.2. Principio del origen popular de la justicia. La justicia emana del pueblo, artículo 117.1, precepto conectado directamente con el artículo 1.2 que dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español,
del que emanan todos los poderes del Estado. Principio de monopolio jurisdiccional. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes y en los tratados internacionales, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan, artículo 117.3. Los tribunales de excepción quedan prohibidos, artículo 117.6. Excepciones a este principio son: la jurisdicción del Tribunal Constitucional, título 9. La jurisdicción del Tribunal de Cuentas, artículo 136. La jurisdicción militar, artículo 117.5. Principio de unidad jurisdiccional. Es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales, artículo 117.5, y se manifiesta tanto en el ámbito territorial, artículo 149.1.5, y funcionarial, artículo 122.1. Principio de participación ciudadana en la administración de justicia. La acción popular a favor de los ciudadanos y su participación en la administración de justicia, se articula a través de la figura del jurado y de los tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos previstos en la propia ley. Principios complementarios. La CE complementa este esquema de garantías e independencia que hemos expuesto con los siguientes principios. A. Principio de responsabilidad patrimonial, artículo 121. B. Principio de prohibición de afiliación a partidos políticos y sindicatos, artículo 127.1. C. Principio de incompatibilidad, artículo 127.2. 7. Principios procedimentales. Podemos citar: a. La publicidad de las actuaciones judiciales, artículo 121. B. La oralidad del procedimiento, artículo 122. C. La motivación de las sentencias, artículo 123. D. La gratuidad de la justicia. 4.1. El Consejo General del Poder Judicial, art. 122. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. 4.2. El Tribunal Supremo, artículo 123. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 4.3. El Ministerio Fiscal, art. 124. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.